A veces suceden cosas aterradoras e inexplicables que nos hacen cuestionar la realidad, como la historia que les contaré a continuación. Yo estaba en la ciudad y decidí irme al campo de vacaciones. Cuando llegué al campo todo era muy hermoso. Me encantaba la naturaleza y las personas eran muy humildes. Allí conocí al señor Rogelio, un hombre bastante humilde que se dedicaba a la agricultura. Él tenía un terreno bastante grande donde sembraba sus víveres. Aquel terreno era muy fértil, todos los frutos que sembraba se multiplicaban en abundancia. Llegó la época de sembrar maíz. En todos los terrenos las personas sembraban ese producto. Mi vecino Rogelio, en su gran extensión de tierra, decidió sembrar todo de maíz. En ese entonces se acostumbraba a arar la tierra con bueyes, pero él tenía su yunta y él le pagó a los trabajadores para que le sembraran todo el maíz. Todo salió con éxito. En pocas semanas más el maíz empezó a crecer rápidamente. Pero no todo pintaba muy bien. Las aves empezaron a destruir la siembra. Cada día se juntaban en bandadas para comerse el maíz. Por lo tanto, era necesario crear un espantapájaros para detener a aquellas aves dañinas. Una tarde, mientras Rogelio se encontraba en el monte buscando hojas para crear el espantapájaro, alcanzó a ver un espantapájaro bajo unas ramas. Él pensó que era su día de suerte, pues ya no tenía que hacer un espantapájaro, él había encontrado uno ya hecho. Rogelio llegó con el espantapájaros y lo puso en medio del terreno. Era muy grande y tenía unos ojos que parecían de una persona y también se veía muy realista. Yo en la noche solía sentarme en una roca que había a la orilla del terreno a reflexionar. Desde allí se podía ver el espantapájaro. Era de noche, pero se podía ver claramente. Mientras estoy sentado en la roca, por curiosidad me puse a observar el espantapájaro, pero mi piel se erizó cuando observaba aquel espantapájaro girando la cabeza del lado izquierdo al lado derecho. Yo salí de allí despavorido, me atranqué en mi habitación y solo recordaba aquel horrible espantapájaro. Al otro día le comenté a Rogelio algo respecto de lo que había visto, pero él solo sonrió diciéndome: eso es algo imposible. Yo estaba seguro de lo que había visto, pero decidí olvidar el asunto ese día. En la noche regresé nuevamente a la roca a reflexionar un poco. Como siempre, el espantapájaro estaba parado normal en su lugar, pero quedé totalmente en shock cuando aquel misterioso espantapájaro, al abrir y cerrar los ojos, estaba enfrente a mí, con los ojos prendidos en llamas. Corrí rápidamente a la casa del señor Rogelio para que vea aquel macabro espantapájaro, pero cuando llegué estaba en su mismo lugar. Él se molestó un poco y me dijo que me dejara de mis tonterías. Yo tenía miedo de ir de nuevo a ese terreno, por lo que tomé la decisión de quedarme en mi casa. El terreno quedaba frente a mi casa y en la ventana se podía observar el espantapájaro. Siempre lo veía moverse fijamente hacia la ventana donde yo estaba. Pero una noche lluviosa, el señor Rogelio había olvidado el sombrero en el terror. Él le ponía el sombrero de día al espantapájaro y esa noche lluviosa decidió ir corriendo a buscar su sombrero. Pero Rogelio no regresó a casa, su esposa lo estaba esperando en la casa, pero esa noche no llegó. Al otro día se levantó temprano y salió a buscarlo, pero se llevó una gran sorpresa. Rogelio estaba tirado en el suelo y sin su cabeza. Ella gritó fuertemente y todos fuimos para allá. Rogelio había muerto de una manera horrible. Y lo más espeluznante de todo era que allí no se encontraba el espantapájaro, mucho menos la cabeza de Rogelio. Solo estaba el cuerpo tirado en el suelo. Todos quedamos petrificados buscándole una explicación a todo aquello. Al parecer el espantapájaro, lo que fuese que no era normal. Ya hace mucho tiempo de aquel suceso macabro y nunca se supo del paradero de la cabeza de Rogelio y de aquel demoníaco espantapájaro. Yo a la semana regresé a la ciudad y nunca más he vuelto al campo, pero nunca olvidaré aquel suceso espantoso. Aún me sigo preguntando sobre si aquel espantapájaro era el mismísimo Satanás y, por otro lado, qué pudo haber sido de la cabeza de Rogelio. Créditos al autor Emmanuel Emilio Montero.